El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. La sexta serie del Cuarto de Guerra analiza la lucha espiritual desde la perspectiva de la labor misionera de Pablo y del difícil trabajo de establecer una iglesia e impulsar su desarrollo. El proceso de madurez de los fieles recién conversos y con los vaivenes típicos de la inmadurez espiritual, las disputas entre los miembros de una iglesia local y la confrontación con las corrientes filosóficas, religiosas y políticas de la época tienen una dimensión espiritual que debe ser adecuadamente comprendida para que el fundamento de la iglesia sea la sana doctrina que nos enseñó Jesús. Desde la perspectiva de las misiones, de levantar iglesias en diversos lugares como lo hacía Pablo, la iglesia de Corintios es un buen ejemplo de los problemas que enfrenta una iglesia nueva, por decirlo así. Una iglesia que no está entrenada en el uso de los sentidos espirituales para comprender las cosas espirituales. Es por eso que Pablo aborda este problema cuando les dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. ¿No? Entonces, uno tiene que, como misionero, como enviado de Dios, trabajando en nuevas zonas, uno tiene que tener en cuenta la necesidad de desarrollo, de crecimiento que necesitan o que tienen los miembros de esa iglesia en formación, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, como bien lo dice Pablo, darles de beber leche y no alimento sólido, como sucede con los bebés, ¿no? Y poco a poco van a ir, como los bebés, desarrollando sus capacidades digestivas para procesar alimentos más complejos. Igualmente, la persona, cuando recibe las verdades de Dios, necesita inicialmente aprender lo básico, conocer lo básico y poco a poco va a ir desarrollando su discernimiento espiritual para comprender cosas más profundas. Pues eso es lo normal, ¿no? Sin embargo, ese primer versículo termina con una especie de llamada de atención. Dice, ni aún ahora puede, ni aún ahora puede, ¿no? O sea, está aceptando que inicialmente las personas deben recibir esa leche espiritual porque no pueden recibir el alimento sólido, pero ha pasado el tiempo
Y Pablo le dice, pero ni aún ahora ustedes pueden, porque todavía son carnales. Entonces, ese es el primer problema que enfrentamos cuando una iglesia está en formación. Evidentemente, cuando todavía no hay ese discernimiento espiritual, esa iglesia, ese cuerpo local, está muy expuesto a los engaños del enemigo. Es más, ni siquiera tienen noción de que éste existe o de que hay una lucha espiritual. Pero la evidencia de que no han podido alcanzar una mayor madurez se da en que existen celos, contiendas entre ellos. Dice, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? O sea, acá nos está poniendo una especie de evidencia o de sintomatología de la inmadurez espiritual, ¿no? Y deberíamos, como piensa Pablo, que con el paso del tiempo, los miembros de la iglesia deberíamos dejar atrás estos temas, porque esa madurez, esa capacidad de discernir algo sólido se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, esa es la primera advertencia que nos pone Pablo, que expone o hace susceptible a la iglesia de desviarse del camino. Entonces, lo primero que nos enseñó y lo vimos en la reflexión de la semana pasada es que tenemos que a ajustar lo espiritual a lo espiritual. O sea, que hay una realidad espiritual que tenemos que aprender. Y esa realidad se discierne espiritualmente. El Espíritu de Dios toma las cosas de Dios para enseñárselas al espíritu del hombre. Y eso permite desarrollar lo que Pablo llama una mente de Cristo. Bien, ahora vamos a ver otro elemento importante para que la iglesia recién formada pueda afianzarse en el camino correcto, ¿no? Y para eso Pablo recurre a la idea de una construcción. Dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Entonces Jesucristo es el cimiento sobre el cual se edifica. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas por fuego. Y entonces, acá se está poniendo en materia de evaluación algo distinto a la salvación, ¿no? Porque como dice claramente en el versículo 15, si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Es como que sobre el fundamento que es Cristo, nosotros hemos empezado a construir, ¿no? Y ese hemos empezado atañe a todos los cristianos, no a algunas personas específicas, no solamente a aquellos que asumen alguna responsabilidad en la iglesia. Está hablando de todos. En cada uno de nosotros ha sido puesto el fundamento. Está Cristo como fundamento. Y sobre esa base, teniendo muy claro que somos, como se dice, cristocéntricos, sobre ese fundamento empezamos a edificar. Pero ¿con qué materiales edificamos? Acá hay 6 materiales y hay 2 grupos de 3, ¿no? Primero está oro, plata, piedras preciosas. El segundo grupo es madera, heno u hojarasca. Entonces, nos está llamando la atención respecto a cómo construimos. Repito, todos estamos construyendo. Sobre el fundamento de Cristo, todos estamos aportando algo. Desde el que barre la sala hasta el que predica. Todos estamos aportando algo. Pero, ¿qué es lo que estamos aportando? ¿De qué material está hecho lo que estamos aportando? Entonces nos habla de que va a haber un momento en que nos vamos a presentar delante de Cristo con la obra que hemos edificado sobre ese fundamento. ¿Y cuál es la forma de probarlo? Pasándolo por fuego. Entonces ven claramente que el fuego no va a destruir el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero si hemos construido con madera,
heno o hojarasca, entonces el fuego lo probará y lo destruirá y quedaremos sin nada. Uno puede utilizar la madera, el heno y la hojarasca bajo la justificación de, bueno, yo hago lo que puedo, ¿no? No tengo muchos recursos, construyo lo que puedo. O inclusive uno puede tratar de hacer que la madera, el heno, la hojarasca luzcan bien, ¿no? En eso somos bastante ingeniosos, ¿no? Para aparentar, para mostrar cosas que parecen buenas, pero el fuego no puede dejarse engañar, ¿no? El fuego evidencia con qué hemos construido. Entonces, acá Pablo nos está dejando a cada uno de nosotros la claridad de un momento por el cual todos vamos a pasar. Cuando tu obra como cristiano pase por la prueba del fuego, ¿qué quedará después de ese fuego? ¿Sí? Entonces hay que buscar trabajar con el oro, con la plata, con las piedras preciosas. Y yo entiendo que eso se traduce en un solo mensaje, en una sola actitud, que trabajes con amor, con la mayor pasión posible, con la determinación de hacer las cosas lo mejor posible para Dios. Luego dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Bien, esta advertencia es muy clara. Nuevamente usa la figura del templo, de un edificio. En aquella época era más fácil visualizar una relación con Dios a través de ese lugar físico, de ese edificio llamado templo, ¿no? Pero a partir del momento en que el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nuestro cuerpo es el templo, ¿no? Porque la idea básica del templo es el lugar en donde mora Dios. ¿Dónde mora Dios? En nosotros. Por lo tanto, nosotros somos el templo. Pues, así como se tiene mucho cuidado de que ese templo físico esté lo mejor posible, ordenado, limpio, digno de la santidad de Dios, ese mismo cuidado tenemos que tener con nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo. Porque si hacemos algo contra Él, estamos destruyendo ese templo. Y eso va desde la forma en que uno se alimenta y hace ejercicios hasta la forma como uno desarrolla la mente de Cristo. Dice luego, nadie se engaña a sí mismo. Esta advertencia es muy importante. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en esta edad presente, hágase necio para llegar a ser sabio, ¿no? Entonces, el problema que hay en la iglesia es que todos, de alguna manera, creemos que sabemos. Tanto el que se pone al frente para dirigir, para predicar, para enseñar, como el que se pone en la última fila para observar, para juzgar, para criticar, ¿no? Entonces todos ellos están mostrando de alguna forma esta idea de que saben, de que son sabios, ¿sí? Entonces acá hay que advertir esto con mucho énfasis. Si alguno de ustedes se cree ser sabio, hágase necio, ¿no? Porque uno es sabio en función de las cosas que ha aprendido en el mundo, en función de las corrientes de este mundo. Pero nada de eso es sabiduría delante de Dios. Como dice la palabra, la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces, el principal consejo que nos deja cada uno de nosotros en materia de la edificación de la iglesia es que la sabiduría para edificarla la tiene el Espíritu Santo. Y es mejor volverse necios, es decir, en el sentido espiritual, y todo el conocimiento que uno pueda tener de administración, de liderazgo, de conducción de grupos,
de consejería, etcétera, bajo la sabiduría humana, todo eso es inservible, porque lo que hace es abonar al culto humano, ¿no? Y en esto hay que tener cuidado tanto por el lado de los que lideran como por el lado de los que siguen, en el sentido de que no podemos poner nuestra confianza en la persona. Y el siguiente pasaje es muy revelador. Dice, así que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes. Miren, por favor, yo les pido que se detengan un poco y recojan la sabiduría que hay en este versículo. Dice, así que nadie se gloríe en los hombres. Nadie debe gloriarse. ¿Por qué? Puesto que todo es de ustedes. Generalmente la persona que se gloría parte de la idea de que no tiene y que necesita tener. Y de alguna forma, ya sea desde el punto de vista anímico o desde el punto de vista material, trata de tener, acumular poder, acumular recursos económicos, ¿no? Y a sentirse como que el propietario, ¿no? Esto es mío, esta es mi iglesia, estos son mis ovejas, ¿no? Y una frase que podría ser una frase de amor termina siendo una frase muy, muy egoísta. Dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo, todo es de ustedes. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Entonces debemos nosotros afianzarnos en la abundancia de la riqueza que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando dice coherederos juntamente con Cristo, nos está diciendo que todo es nuestro. Entonces, si todo es nuestro, ¿por qué voy a dejar que mi corazón se guíe por una actitud egoísta o ambiciosa, eh, mm, pretendiendo algo más que los demás, cuando realmente todo es nuestro? ¿No? Entonces, yo les pido que reflexionen en esta última frase. Me parece que es un versículo muy, muy hermoso, que nos pone sobre mejores fundamentos para el crecimiento espiritual, para el discernimiento de las cosas espirituales en el Señor. Y lo leo como cierre para que quede grabado en nuestros corazones. Que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes. Sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea quien sea el líder con el cual ustedes trabajan, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Que Dios nos dé la protección espiritual, el fundamento espiritual entonces para edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Que el Señor les bendiga abundantemente.